Señores. He tenido el honor de invitarles a ustedes para que cambiemos ideas sobre la empresa de navegación aérea, SCATA. La respetabilidad de la compañía a cuyo nombre habló, me da para este caso honrosa autoridad. Formada la SCATA en Barranquilla, donde tiene actualmente la gerencia, ha colocado también gran número de acciones en la capital de la República, en Girardot y en otros lugares. Aquí han solicitado los particulares, hasta ahora 73 acciones, el gobierno departamental, en un contrato ad referendum para presentarlo a la Asamblea, 130 acciones, y el municipio 10 acciones. Si ven Barranquilla y demás ciudades costeras, si en Bogotá y Girardot, de donde parten fáciles vías de comunicación, por medio de ferrocarriles, vapores, automóviles, ha levantado tanto entusiasmo este novedoso sistema de locomoción, ¿qué debemos pensar, qué debemos decir nosotros? Aislados, no digamos del mundo civilizado, sino del corazón de la misma patria y de sus regiones más importantes, todo nos llega tarde y rezagado. Quien que tenga medianos negocios, no tiene que estar viajando en verbigracia a Bogotá. Y esa distancia tan corta relativamente que nos separa de la capital, tenemos que recorrerla en 4 mortales días, en incómoda y perezosa balsa y a lomo de mula, bajo los rigores del sol canicular, a través de candentes reverberaciones, comiendo mal y durmiendo peor. Estamos corriendo el peligro de que pase de moda el ferrocarril, antes de que lo veamos por estos lugares. Y los de haber desaparecido las causas complejas que nos han impedido ver esa hermosa realidad, la principal de ellas, el alto costo, hace cada día más problemática su realización. Agravado todo por dificultades innúmeras surgidas del caos económico mundial, y por la crisis de toda índole porque atraviesan las grandes fábricas de materiales. Tampoco tenemos río navegable. La experiencia se ha propuesto probárnoslo, golpe a golpe. Los ríos tienen mucho del alma nacional de los pueblos. De ahí que con facilidad se les tributa tanta cariñosa admiración, que en muchos países hay tendencias casi divinizadas. Todavía recuerdo con placer haber visto irse a las manos un ágil muchacho tolimense con un muchacho sabanero, porque éste aseguraba que el río Bogotá era más grande que el Magdalena. ¿Para quién no fue su río un antiguo camarada, testigo de las primeras travesuras, fuente de inspiración y motivo de los primeros poéticos ensayos? Todo huilense considera como unida, la suerte del Magdalena, a la suerte de la región. Porque le confiamos el pasado, le quisiéramos encomendar también el porvenir. A los ríos se les considera como fuente de progreso y, a fe, que eso es así. Pero es preciso saberlos explotar. Eran de verse los esfuerzos sobrehumanos que hacía la hermosa lancha Casandra para venir, llena de dones y de esperanzas, a los brazos que la esperaban. Parecía una ninfa nacida de la espuma. Pero no podía volar. En su penosa labor para vencer el repecho, lanzaron hasta ella su vulgar e insultante procacidad los tripulantes de embarcaciones primitivas. Vencida por la naturaleza, por la misma realidad de las cosas, regresó la bella Ondina y quedó triunfante al parecer, la sentencia que nos ha tenido condenado a persistir en métodos primitivos. Pero no es la naturaleza enemiga de los hombres, ella es el inmenso, el infinito campo de acción por donde van penetrando, dejando estela luminosa, la inteligencia humana. El desarrollo de sus leyes, es la obra de los sabios, y es la base del progreso. Si para algún recorrido está expresamente indicado el hidroavión, es precisamente para el trayecto de Girardot a Neiva. Con río o sin río, solo sirve esa vía natural para el trabajo de los modernos pájaros gigantes, al abrigo de cuyas alas podemos viajar en forma rápida, cómoda y segura. Los aparatos que va a emplear la compañía no son aparatos vulgares. Son de los mejores que se fabrican en Alemania, en ese gran laboratorio de la ciencia y del trabajo. Esos mismos aparatos son profusamente empleados en ese país, en la dirección de sus más grandes ríos. Y eso sucede allí, donde por la inmensa red de fáciles comunicaciones, se podrían tener en cuenta los inconvenientes que ellos tuvieran, para prescindir de su empleo. La casa constructora ha estado atendiendo, y atiende actualmente a muy fuertes pedidos hechos de los Estados Unidos de Norteamérica, donde, como ustedes lo saben, se construyen a rodo aparatos voladores de otros sistemas. Dos respetables caballeros de esta ciudad que no ha mucho hicieron viaje de sport y de negocio a la gran metrópoli norteamericana,
el emporio de riqueza más grande del mundo, donde la mecánica y la electricidad han alcanzado, en su aplicación a la vida de los hombres, los más ruidosos triunfos, supieron de la grande estima en que son tenidos los Junkers, llamados allí todo metal. Uno de ellos navegó por largo rato, y a grande altura en un aeroplano de ese sistema, sin juzgar por un momento que corriera la vida peligro, debido a la excelencia de la máquina. Y por aquí está risueño y campante, pero con frecuentes ataques de nostalgia de alas y de aire, para poder trasladarse de los estrados del foro a su tranquila vivienda campestre. En los Estados Unidos han adoptado oficialmente los Junkers, que actualmente se están construyendo en Alemania aparatos de esos, con capacidad para 18 pasajeros, con el fin de establecer el servicio aéreo, en 30 horas, desde ese país a los Estados Unidos. El mayor obstáculo que pudieran encontrar nuestras tradicionales desconfianzas y timidez sería un falso concepto sobre inseguridad. La gran fuerza intelectual de los sabios que idearon las máquinas voladoras, y que en largo proceso han buscado la manera más práctica y conveniente para aplicar los principios científicos a la materia, ha conseguido obtener completa seguridad en la navegación aérea. Seguridad relativa que encuadra únicamente dentro de los planes científicos desarrollados con prudencia y con destreza. Así, son seguros el barco moderno, el ferrocarril y el automóvil, a despecho de naufragios, de descarrilamientos y de otros accidentes. Sería más prudente tomar póliza de seguridad contra la muerte en tratándose de un viaje a bestia a lo largo del Valle de las Tristezas, con peligro de insolaciones y también otras enfermedades en posadas infestadas, que en tratándose de un viaje rápido, en cómodas butacas, en nave aérea. En el caso de los hidroaviones, aumenta la seguridad la circunstancia de volar sobre la dirección de los ríos, pudiendo descender sin peligro en cualquier momento. Aún parado el motor en las alturas, facilitan su descenso la velocidad que llevan por el impulso recibido ya, sus condiciones de construcción, en la cual la ciencia ha tenido en cuenta peso, volumen, aire desalojado, ley de gravedad para evitar los vuelcos, etc., y todo lo que la experiencia ha aportado también para el manejo de este maravilloso engendro del hombre que arrebata la materia de las alturas y la inteligencia del infinito. Cabe bien lo que al respecto dice el señor Gonzalo Mejía, autoridad en la materia. Y me es especialmente grato consignar aquí el nombre de este genial antioqueño, adorno de su raza, que ha puesto el dinero de su bolsillo, las luces de su inteligencia y el fuego de su corazón al servicio de este nuevo aspecto del progreso nacional. En un reportaje que le hizo El Tiempo, entre otras cosas dijo: "Yo he tenido siempre la convicción, desde hace mucho tiempo, profundamente arraigada a mi alma, de que la sola manera de solucionar el problema de absoluta, vital importancia para Colombia, de la rapidez en los transportes, siquiera sea para la correspondencia y los pasajeros, es la de seguir el curso del río Magdalena por medio de los hidroaviones o deslizadores. Lo que nos sucedió a nosotros, la detención de la marcha del motor por el accidente nimio de una desconexión del tubo de la gasolina, y que no tuvo la más ínfima significación por tratarse de hidroaviones y haber podido descender al río, hubiera sido la muerte inminente de los pasajeros, y el destrozo del aparato si el viaje se hubiera emprendido en aeroplanos propiamente dichos y no en hidroaeroplanos. Esta demostración práctica tiene más fuerza que todas las palabras que puedan pronunciarse. Establecido este servicio, después de haber funcionado con regularidad un año, todos los colombianos nos quedaremos alelados ante la magnitud de lo que ese servicio habrá significado para el progreso del país. La compañía alemana, en la que no tenga acciones, ha dado en el clavo, ha ido directamente sin errores, a buscar un camino recto, a ella debe el país la gratitud del primer paso definitivo, firme y seguro en la solución del problema gravísimo de acercar nuestra capital al mar. En mi opinión, todo colombiano consciente y que ama de veras a su tierra debe apoyarla. Los Junkers, uno de cuyos hermosos ejemplares, y no de los más grandes, vino a esta ciudad son, después de los Zeppelines, altísimos exponentes de la aeronáutica alemana. Su inventor fue Hugo Juncker. A diferencia de todos los aviones, dichos aparatos son de metal en todos sus detalles, construidos de una aleación especial, que es secreto de la industria, liviana porque es a base de aluminio fuerte como el acero. Son considerados como el progreso trascendental de la aviación. Por su estructura metálica quedan evitados los desastres tan frecuentes en los aparatos de lonas, debido a los incendios producidos por la explosión de los gases. No se rompen, ni se deforman con la furia de los vientos.
Por otra parte, es una garantía para la empresa, y para el negocio la habilidad de los pilotos, unida a la mayor suma de prudencia, lo cual es una característica germana. Por todas estas razones, lo más probable es que quede contratada la conducción de los correos con la compañía Colombo-Alemana de Aviación. Da una idea de la seguridad que estas gentes tienen de sus aparatos, y del negocio que con ellos puede hacerse, y del convencimiento en que están de que llevarán a cabo una verdadera revolución en esto de los transportes, lo que han concebido con relación a Medellín. Han propuesto poner con la suma calculada para vencer el obstáculo de la quiebra tal número tal de aparatos que permita de sobra transportar de Barranquilla a Medellín, en pocas horas y con las tarifas actuales, toda la carga que llegue para esa región. Utilizado, para el caso, el Cauca o el Magdalena, para el trayecto sobrante se servirán probablemente de aeronaves apropiadas. El desbordamiento de actividad extranjera ha traído, tal vez por casualidad, tal vez porque somos una esperanza, o por benéfica simpatía, a Mercurio y a Ícaro, a golpear a nuestras puertas. Se oye la frase de la vida ante la muerte: levántate y anda. Ya que no podemos andar, volemos. Puede que la duda embargue el ánimo de algunos, desconcertados por la fuerte transición. Si a la oruga le fuera dado pensar, qué desconcierto sufriera con la noticia de su hermosa transformación. Somos una crisálida. Es la oruga que va a volar. Saltaremos de la ínula al aeroplano, sin haber conocido ni el ferrocarril, ni el automóvil. Menos mal para nosotros que, mientras el silencio y la quietud enervaron nuestros miembros, en los laboratorios de la ciencia, y en los talleres de la mecánica se hubieran estado forjando elementos con los cuales podremos hoy burlar las que hubieran sido funestas, fatales consecuencias de nuestra pobreza y de nuestra indolencia. Pero si este despertar colectivo, consecuencia de la presencia de un nuevo agente civilizador que nos ha entusiasmado, desmayare nuevamente en brazos de nuestra tradicional indiferencia, no sé cuál calificativo mereciéramos. Sería el caso de que los genios del mal levantaran en la línea de Ananarco y del Patay en el páramo de las Papas sombríos murallones con la inscripción dantesca, Lasciate ogni speranza. Sería el caso de que para mostrar en un emblema el departamento de Huila, habría que pintar otra Niobe llorosa, defendiendo con loco afán a sus hijos asaeteados por dioses perseguidores. No sé si estoy equivocado, pero tengo para mí que cada acción que se coloque en esta empresa es una ofrenda cariñosa a la patria, en obsequio a su progreso. Y sobre todo es contribución de fuerza para mover la casi funeraria losa, bajo cuyo peso yace este departamento, sin merecerlo. No deshonra la esclavitud sino cuando no se hacen esfuerzos para romper sus cadenas. Consideremos que no han sido voluntarios hasta ahora nuestro aislamiento y nuestro vivir en condiciones inaccesibles al progreso, por la falta de vías de comunicación. Pero ahora que se descorre el velo, ahora que se ve la ronda que hacen a nuestro alrededor la ciencia audaz, y la industria conquistadora para ponernos en comunicación con el lejano bullicio de los hombres, no las rechacemos. Tampoco nos conformemos con dejarlas a duras penas obrar. Equivaldría esto a presentar un estéril vacío a nuestro esfuerzo generoso. Hagámonos sus socios. Contemplemos ahora el asunto por el aspecto práctico, por el lado del negocio. Mientras más acciones pongamos en esta compañía nos pondremos en capacidad de establecer un servicio más completo, con itinerarios fijos. Halagaremos progresivamente al negociante, al empresario, al agente de negocios, al turista, al veraneante y al artista. Dejará de ser Neiva una capital monótona del departamento dormido que tiene en su seno, es verdad, una sociedad sana y aquilatada y un comercio respetable, pero en la cual ni la primera luce cual debe lucir, ni el segundo cuenta con facilidades para un gran desarrollo, por falta de acceso fácil a los extrafinos, y a los capitales nuevos y audaces que pueden venir a engrosar las filas de los de aquí. Prácticamente me ha tocado experimentarlo. Concebido un negocio, considerado en globo como bueno y halagador para ser acometido, han desistido de venir los socios que he encontrado en Bogotá por no lanzarse a los desiertos de los asoleados, y por no oír crepitar, caldeadas por el sol, bajo los cascos de la mula, las piedras y la arena en un camino privado de toda comodidad. La rapidez de los transportes halagará al más pesimista y hará pagar con placer, el menos pródigo. Los correos adquirirán prontitud de telégrafo. Será todo una transformación, en cuya importancia tal vez no nos hemos puesto a pensar todo lo que debiéramos. Al colocarse aquí cierto número de acciones, la compañía pondrá inmediatamente aparatos para pasajeros y también para carga.
Para los accionistas el negocio no será de larga expectativa. Un ferrocarril tarda mucho tiempo en principiar a devolver el dinero de su costo. Demora tanto la construcción. Para los hidroaviones el río está hecho. Las estaciones son naturales. El combustible está a la mano. Los aparatos casi puede asegurarse que no demorarán sino el término de la distancia. Y no se trata, señores, de traer solamente aparatos para conducir 2 o 4 personas, sino también para transportar carga en cantidad apreciable, como 4 toneladas, las que en 1 hora, es decir con rapidez telegráfica, serán trasladadas de Girardot hasta aquí. Y no se piense en accidentes para establecer diferencias en favor de nuestro método primitivo de Champanes, herencia de nuestro conquistador Quesada. Que lo digan las compañías de seguros, para quienes es un fantasma el Magdalena, en el trayecto de Girardot a Neiva, en ciertas épocas del año. Transporte caro, que es a la vez el más desesperadamente lento. 10 y 8 días en viaje feliz de Girardot hasta aquí no tienen ni siquiera la ventaja de la seguridad. Ustedes que leen la prensa diaria de la capital habrán visto la última noticia, consignada en los periódicos, de la llegada a Cartagena de un hidroavión procedente de Colón, que trajo 6 pasajeros con sus maletas y varios sacos de correspondencia. Otro que tuvo una avería y se vio obligado a posarse sobre el mar, fue fácilmente remolcado, sin ningún contratiempo mayor. Eso sobre el Magdalena hubiera sido un accidente tan insignificante, como lo fueron el de Gonzalo Mejía y compañeros en las cercanías del banco, y el de Pedro Miguel Samper. Hombres para enviarles títulos. Capital sociedad aumentarase. Traeremos inmediatamente 6 aparatos más, mejorados. Con todo el entusiasmo que ustedes me conocen, cumplo mi comisión. Por eso indago voluntades. Por eso hasta en sus menores detalles, supremamente útil, y relativamente barata, que nos libertará del aislamiento, y que hará conocer nuestra valía como elemento que podemos ser de primera fuerza, en este concierto de todas las porciones del país, para contribuir al engrandecimiento de L. Patria. Por parecerme oportuna, transcribo aquí las muy bellas y ya conocidas frases, relacionadas con el mismo importantísimo asunto, de un gran periodista colombiano, desde su tribuna El Tiempo. Punto para que este hermoso proyecto, que no tiene nada de utópico, que es sencillo, real, claro como el establecimiento de una línea telegráfica pueda realizarse plenamente, es preciso que el país apoye la conducción por el aire de los correos, que hoy van lentamente en buques y ferrocarriles en largas semanas, y que los particulares suscriban el capital necesario para que esta compañía se desarrolle y llene todos sus fines. Solo una cuarta parte de las acciones respectivas quedará en manos de casas alemanas, el resto se ofrece a los colombianos, y estamos seguros de que estos se apresurarán a tomarlas, porque no solo se trata de un excelente negocio, sino de una grandiosa obra de progreso y de acercamiento patriótico. Las Neiva, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Santa Marta, se reducirían en proporciones fantásticas, gracias a estas maravillosas naves aéreas, con 12 o 15 de ellas las comunicaciones postales que hoy requieren semanas, será cosa de horas y se estrecharán así los lazos de la nacionalidad con vínculos cada vez más fuertes y seguros. Hablando con los pilotos alemanes, hemos palpado la posibilidad de realizar pronto y seguramente sombra del handbag, tan solo una bella seguridad, un conocimiento profundo de la cuestión, y un sereno entusiasmo por esa incomparable conquista del hombre, y un vivo y noble anhelo de implantarla en Colombia, de poner al servicio de nuestras necesidades el concurso de la ciencia, y de la técnica alemanas y obtener de ellas en este nuevo país un triunfo definitivo y glorioso. Después de haber visto evolucionar sobre la ciudad de las acacias ese esbelto conquistador del aire,
seguro, firme, de haber visto reposar sobre las aguas del Magdalena su vigorosa estructura metálica, de haber oído a sus pilotos explicar los planes que tienen, las razones en que los basan, el desarrollo que pueden alcanzar en muy pocos meses, se apoderó de nuestro espíritu la convicción de que está en manos del país asegurar el servicio regular, rápido, seguro de los transportes aéreos, dando apoyo a la compañía colombo-alemana, invirtiendo en ese negocio fondos que en ninguna otra parte estarán mejor, haciendo que pronto flote nuestra bandera sobre 12 o 15 aviones que habrán de prestar incalculables beneficios a todo el país. Pueda esta convicción penetrar en el espíritu de quienes están en capacidad de prestar el apoyo eficaz de que hablamos, y hacer posible en gran escala esto que parece un sueño, y que no es sino la más gallarda y fecunda de las realidades. El señor gobernador, creyendo interpretar y no sin razón, la voluntad del pueblo huilense, tomó en un contrato ad referendum para presentar a la próxima asamblea 130 acciones por cuenta del departamento en la Compañía de Navegación Aérea Colombo-Alemana. Es el caso de que se debe apoyar esa iniciativa oficial, y elevar a la asamblea una solicitud de aprobación de dicho contrato. Es una nueva aurora la que se ve brillar. Ya tenemos derecho de buscar en la diafanidad de nuestro cielo una nueva orientación que nos lleve, por caminos más cortos, y hasta más elegantes, a donde otros se nos habían adelantado. A ratos juzgo que tal vez sea equivalente a navegar por un mundo de ilusiones esto de estar pensando en navegar nosotros, con nuestras familias y con nuestras mercancías, a velocidades increíbles, por el océano abierto y diáfano del cielo de la patria. Pero si los hechos lo están diciendo. Por todas partes se escucha el grito universal de que ya está consumada la conquista de los aires. Aquí vimos a Tietgen y a Schnurbuschhammer. No llegaron en mula, ni en vapor, ni en ferrocarril. Los vimos descender majestuosamente de fantástico barco, cual si vinieran del país de la quimera. Aquí vimos a Pedro Miguel Samper, que es algo nuestro, y quien, teniendo por qué amar la ida, voló a probarnos que no era la de él la que corría peligro, sino la vida de estos pueblos, si no abrimos el corazón y los brazos, y el bolsillo a los novísimos mensajeros de la civilización y del progreso. De la capital de la República se apoderó, no digamos el entusiasmo, sino un arrebatado delirio, cuando contempló a muchos metros sobre el Capitolio, y sobre las más altas torres el dulce balanceo de góndola misteriosa. En ella venían, en arriesgado viaje de exploración, audaces y serenos los remadores del espacio, lozanos y risueños, como creaciones aladas de Rafael de Urbino. Y traían jirones de nubes en las vestes. Ante ese espectáculo grandioso y ante la expectativa de poder aplicar los nuevos vehículos a las necesidades y al sport, se ha levantado con razón un entusiasmo general. En Bogotá quedaron suscritas 700 acciones. Hoy es envidiada por otras localidades la condición de los pueblos que demoran a orillas del Magdalena, cuyo curso señalará la ruta aérea. Sería el colmo que diéramos también en esta ocasión el certamen de la indolencia. En la familia colombiana parecemos el hijo menor. Pero no el más incapaz vive Dios. Guión para las luchas del trabajo y para las conquistas de la civilización, cuando queramos comprobarlo. Si la falta de vías de comunicación ha hecho de esta porción de la República un reducto, que defienden, con honradez patricia y con sobra de valor, pero con armas de escasísimo alcance ya, la tradicional rutina, la costumbre, la vieja costumbre, y el desvío por lo moderno, ya debemos darnos cuenta de la inutilidad de la defensa. Pero, a pesar de todo, repito, señores, que dentro del seno de estas sociedades huilenses, palpita la fecundidad para las grandes cosas. Es preciso estimularlas. Termino presentando excusas a la muy lucida concurrencia por lo desmayada que ha sido mi exposición, excitando a los que hayan tomado acciones a que se acerquen al Banco del Huila, y preguntando quiénes otros quieren tomar acciones en la misma compañía. Cada acción vale $100 y deben pagarse $80 de contado. En armonía de labor con el señor gobernador, con el señor gerente del Banco del Huila y con el señor Turbay, se darán recibos provisionales a quienes consignen el valor de las acciones, cuyos verdaderos títulos vendrán de Barranquilla. El banco, pues, recibirá el valor y mandaremos los datos a la gerencia para que de allí envíen los títulos correspondientes. Nuestra labor no se limitará únicamente a esta plaza. La haremos extensiva a todo el departamento, porque el asunto es de importancia tal, que nada debe dejarse de hacer para establecer cuanto antes un servicio regular y permanente de hidroaviones entre Girardot y Neiva. Están en lista hasta ahora, el departamento con 130, el municipio con 10.
El Banco del Huila con 10. Ricardo Perdomo C con 10. Higinio Perdomo con 10. Abasturbay con 5. Energía Hidroeléctrica con 2. Liborio Cuellar en Hermanos con 5. Manuel J. Uribe con 3. Cantalicio Ferro con 5. Juan Duque con 2. Gabriel González con 1. Liborio Ucros Durán con 1. Bartolomé Gutiérrez con 1. Reinaldo Matiz con 1. Alberto Guzmán Candia con 1. Francisco Marroquín con 1. Miguel Montero con 1. Sixto Borrero A con 1. Jorge Quintero con 1. Eduardo Mejía Botero con 1. Guillermo Borrero Álvarez con 1. Ignacio Duzana con 1. Roberto Muñoz con 1. Carlos Bedoya Cajiao con 1. Carlos E. Romero con 1. José Domingo Leiva con 1. Gregorio Duarte con 1. José J. Mesa con 1. Miguel Monzón con 1. Carlos Milcíades Gómez con 1. Francisco Bedón Vicente Salas con 1. Guillermo E. Borrero con 1. Total 215. A la disposición de quienes firmarlo está también el memorial que se elevará a la Asamblea, solicitando la aprobación del contrato celebrado por el señor gobernador con el señor gerente de la compañía. Instituto de Cultura Popular de Neiva Junta Directiva, Dr. Miro Morera Lescano, Alcalde Especial de Neiva. Doctora. Bueno, este es pues, o sea, la conferencia que dictó Reinaldo, o sea, Reinaldo Matiz en Neiva. Esto fue en 1921. Yo creo que es una gran muestra de lo que pasó pues en ese momento, de cómo era la situación geográfica, de cómo era todo el proceso de las vías de comunicación que tenía Neiva. O sea, creo que la llegada de Escacta a Neiva fue un gran paso para la ciudad. Quería también, vamos, en algún momento mostrarles que esta es una carta fechada, fechada en el 18 de noviembre de 1920. Es una información de la Junkers en Alemania, donde hacen la presentación de von Bauer a Alemania, que venía, venía de Barranquilla después, o sea, en representación de la Escacta y de la compañía Yeseken de Barranquilla, ¿sí? O sea, ya vemos que en noviembre de 1920 von Bauer estaba haciendo sus pasos ya dentro de la compañía. O sea, ya estaba haciendo negocios en Alemania de parte de la compañía de la Scacta. Bueno, yo creo que hasta aquí llego yo con lo que pensaba. Voy a parar el compartir para que tengamos todos presencia y podamos comentar ahí. Bueno, ahí dejo a Carlos. Carlos, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Mauricio, de verdad, por esta presentación, por revivir con nosotros una historia tan valiosa. No sé si dentro de la audiencia hay algún tipo de preguntas o algún tema que queramos. ¿Qué está haciendo? ¿Sabes quién es? Es de... No. ¿Quién habla? Parece mi tío Fernando. No. Caroline de Meyer. Ah, Carlos. ¿Qué hubo, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. No me pude conectar antes porque estaba llegando a Barranquilla, acabo de aterrizar. Bueno, muy bien, muy bien. Ya estoy aquí con mi señora madre, qué pena. Muy bien, muy bien. Es desafortunado, obviamente, el tema que tuvimos, pero no sé si entre los asistentes, si Gabriel o alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para los dos expositores. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Elkin, ¿algún comentario, alguna pregunta? Melissa, ¿tienes algún comentario
o alguna... Buenas noches, ¿cómo están? No, pues viendo, muy interesada en todo, apenas, obviamente yo conozco pues la historia de mi bisabuelo, pero pues cada día queriendo meterme más en el tema, entonces estoy viendo lo de Neiva, pero no conozco tanto de esa parte, pero voy a seguir investigando y gracias por incluirme y seguiré participando en un futuro. Bueno, gracias, Melissa. Gabriel, sé que tienes una pregunta. Haz uso del micrófono, por favor. Okay. Tiene que activar el micrófono. Bueno, sí, ya. Ok, Sí, señor. perfecto. Gracias, muy amable, querido hermano Carlos. Yo estaba preguntando que cuándo se estableció o se establecieron los vuelos más o menos en forma regular de Bogotá a Neiva. Yo recuerdo que en el aeropuerto de La Manguita, cuando yo era un niño, mi papá me llevó a Bogotá en un Constellation y después vino el Super Constellation. Yo recuerdo eso, pero no sé cuándo se establecieron esos vuelos con más o menos una regularidad entre Bogotá y Neiva. ¿Me permites, Carlos? Esa es precisamente la presentación que vamos a hacer mañana en la Academia Huilense de Historia para celebrar los 100 años de historia en el Huila. El problema que hubo en Neiva fue que después de la llegada de los vuelos de SCAPTA, el ferrocarril llegó en el año 38. Entonces ya para entonces suspendieron los vuelos regulares en hidroaviones de SCAPTA hasta que se construyó el aeropuerto La Manguita en el año 40. En el año 40 ya llegan los DC-3 de Avianca y se establece la primera línea Bogotá, Neiva, Garzón, pero ya en aviones de tierra, pues en DC-3. Y posteriormente a eso, Avianca fue relegada a un segundo plano y suspendió vuelos básicamente hasta 5 o 10 años hace que volvió a Neiva por el equipo que tenía. Neiva nunca pudo recibir aviones jet por el largo de la pista. Entonces siempre fue turbohélices. Avianca no tenía turbohélices, sino hasta ahora que volvió a las rutas regionales y por eso surgieron tantas aerolíneas, más o menos 30 aerolíneas vamos a presentar mañana, que volaban a Neiva en el periodo 1940 hasta la actualidad, incluyendo pues la aerolínea de ellos que era el Taxi Aéreo Pita en el año 60, que fue creada en el año 58 y que tuvo un final también bastante truculento. Y después vinieron todas las aerolíneas con sus turbohélices volando a Neiva y solo hasta 2012, cuando precisamente yo estaba en la aeronáutica civil, ampliamos la pista para que pudieran entrar los equipos jet que actualmente pueden entrar los aviones Airbus 320, 319, 318, pero solamente restringidos a vuelos nacionales. Por el peso no puede salir un vuelo internacional desde Neiva. Muchas gracias, muy amable. Pero yo también creo que, Jaime, creo que también se podría decir, vamos ahora de lo que estamos en este momento de la historia de Neiva y de la aviación. Este año de 1920 fue importante la participación de Neiva en la SCACTA, o sea, vemos que claro, se lograron hacer una gran cantidad de acciones, o sea, la comunidad de Neiva se aportó para generar acciones, o sea, fueron 215 acciones que se hicieron. En Bogotá se habían hecho 700, pero en Neiva se consiguió muy buen recurso, o sea, esa fue la razón. Mira, de todas maneras había una pelea por llegar, o había una lucha por llegar a Bogotá, y vemos que al principio que hicimos la demostración pues, de la historia, de cómo estaba Knox Martin empeñado en llegar a Bogotá con su avión, el Bolívar, de que estaba también el CCNA dispuesta a llegar también con sus aviones a Bogotá. Entonces había una lucha muy grande por llegar a Bogotá, pero en la llegada a Bogotá de las SCACTA se truncó por el accidente del Colombia en Girardot,
pero ellos estaban más interesados en ese momento en ir hasta Neiva que ir a Bogotá. ¿Por qué? Porque tenían, o sea, yo creo que la participación de este señor Reinaldo Matiz, que creo que es pues, o sea, que he visto que es un personaje muy importante dentro de la vida política de Neiva. Él era un dirigente liberal. Lo pintan, o sea, él fue del grupo, pues, o sea, lo pintan muy revolucionario. A mí me perdonan, pues, la gente que quiere mostrarlo a él como un comunista, ¿sí? Y poniéndolo como si fuera de extracción humilde. No es de extracción humilde, el tipo era de una familia muy poderosa que por la violencia que había en esa época se tuvo que retirar hacia la ciudad, pero el tipo hasta fue dueño de la compañía eléctrica que se creó en el 22 en Neiva. O sea, el tipo era un tipo muy pudiente, ¿sí? Lo que pasa es que fue muy entregado a la lucha por la gente que estaba en las explotaciones de caucho. Fue un dirigente muy empeñado en luchar porque se armaran los sindicatos. O sea, fue un tipo muy luchador, sí, pero el tipo era de una extracción, pues era un tipo muy dedicado a su comunidad, y él había estado en Alemania y había venido también, o sea, por eso me imagino que fue su contacto con la Escacta. Y yo creo que el sonido que pusimos ahora, pues la conferencia que editó Reinaldo Matiz es magistral para esa época. Muestra cómo eran las condiciones para llegar a Neiva. O sea, eran días de estar en pantanos, con mulas, o sea, era cosa tremenda la llegada, pues, a Neiva, ¿sí? Entonces, pero vamos, dentro de lo que tenemos de la historia, Escacta, el año 1920 fue muy duro para Escacta. En 1920, la Escacta quedó casi que en manos de un solo avión. O sea, fue solamente el Bogotá el que le quedó en operación. Vemos que entró, como les presenté ahí, entró a jugar ya von Bauer, que él se va o sea, en la carta que les mostré, von Bauer dice que él estuvo en Colombia durante la guerra. O sea, es una información que no hemos podido confirmar correctamente porque no hemos encontrado mayores datos, pero él lo dice de que él estaba, o sea, él parece que estuvo varios años en Colombia, estuvo en representación de las compañías estas gay, ¿cómo es, Jaime? Ayúdame, Heiken. Es la compañía de fotografía holandesa. Sí, o sea, pero yo creo que es la que tenía relación con los barcos de tu abuelo, Carlos, ¿o no? ¿Eran de esas mismas compañías o no? Giesecke. Giesecke, sí. La casa Giesecke. Fue de las primeras compañías que hubo de navegación, y de esas se desprendieron varias, entre esas las asiáticas y después la Lindemeyer, ¿no? Por eso él como que tenía una relación con esta compañía y él estaba buscando, o sea, en la carta que tenemos de von Bauer, que es muy buena, él está buscando una relación, o sea, él ya un enfoque más de buscar aviones para hacer fotografía aérea. A él parece que no le interesaba mucho la relación con Escacta en el sentido de pasajeros y de correo. Él veía que la plata era en la fotografía aérea, en la explotación petrolera, ¿sí? Entonces todo el enfoque que hay en la carta es ese. Él está tratando de buscar, le ofrece a la Junker de que él va a comprar aviones, o sea, van a comprar aviones, pero le está ofreciendo también a la Junker de que la situación económica en Colombia es muy difícil, como lo estaba viviendo. O sea, el año 20 fue un año complicadísimo para todo el mundo. O sea, es un año como este, o sea, es 100 años y estamos en la misma situación económica, donde no había plata para inversión, donde no había muchas cosas. Entonces, él le ofrece que también la Junker participe como accionista. O sea, es la oferta que él hace, pero él enfoca mucho hacia la parte de explotación de la fotografía aérea, que fue para Escacta
lo fundamental o sea, la fotografía aérea le rindió gran porcentaje de la plata que entraba a Skakta durante muchísimos años, ¿sí? Hablando otra vez de lo que estábamos de Neiva en el transporte, en las cosas encontramos una gran cantidad de vuelos a Neiva en esa época, o sea, se ve que hubo un gran entusiasmo de la gente de ir a Neiva en avión. Es que era de otra forma, o sea, los barcos, los de vapor de ruedas que conocíamos, eso no llegaban a Neiva. No, ¿sí? no Eso no llegaban. llegaban a Neiva. Entonces, hubo un gran entusiasmo por esos aviones, pero Skakta quedó en poder de un solo avión. Y también Hammer se desplazó a Alemania a tratar con von Bauer de hacer negocios con la compañía, ¿sí? De hacer negocios con la Junker. Ellos se desplazaron a Alemania y la compañía quedó casi con el movimiento de lo que pudiera hacer von Krom. Von Krom fue el que se convirtió en un héroe en esa época en la aviación colombiana porque él empezó a hacer vuelos a todas partes y a hacer maromas también, o sea, hacer lo que a la gente le gustaba hacer, hacer demostraciones en el avión, que hasta tengo una carta donde el mismo Junkers lo regaña y le dice que los aviones de él no son para hacer piruetas, ¿sí? Porque él hacía muchas maromas con los aviones en ese entonces, o sea, pero era la forma como él entusiasmaba a la gente, o sea, la gente lo adoraba, o sea, ese era el ídolo que había en ese entonces, ¿sí? Entonces, el año 21 fue un año de lo que pudo hacer von Kron, ¿sí? No había más, o sea, había un solo avión, mientras estuvieron negociando los otros aviones que ya llegaron en el año 22. Entonces, pero yo pienso que Neiva fue un punto importante para la aviación de lo que fue Skakta. Mauricio, ahí hay una cuestión, pues ahí menciona este señor en su discurso la cantidad de personas que aportaron para la Skakta. Al fin, ¿qué pasó con esos accionistas? O cuando se acabó la Skakta, ¿le devolvieron el dinero a ellos o ellos perdieron esos dineros? O sea, Willy, yo creo que ahí no te sé decir yo, pero yo creo que es lo mismo que pasaba con todas las acciones de toda la gente, ¿sí? Lo que pasa es que yo no sé si te refieres, vamos, a lo que fue el año 40 cuando le cayeron duro a los alemanes. Correcto. Sí, a robarle la plata, pero eso es otro cuento, fíjate sí. que ahí la alcaldía, la gobernación, todos aportaron dinero. Sí, todos aportaron dinero, Entonces, si me permites, Mauricio y Billy, yo tengo entendido que en el año 24 y después del accidente donde falleció von Kron, las acciones de los huilenses y del Estado, o sea, a través de la gobernación y la alcaldía de Neiva, pasaron a manos de von Bauer. Él compró todas esas acciones. Porque si tú ves el reporte de accionistas, el año 24, el año 25, ya no aparecen los huilenses. Aparece von Bauer con un paquete muy grande de acciones y por eso él le fue comprando a los demás hasta llegar al año 30, cuando él tenía ya la gran mayoría de las acciones. El 80%. Y logró negociar con la Pan American la venta de sus acciones. Pero los que esos accionistas se retiraron en el año 24 o 25. O sea, solamente fueron accionistas por 3-4 años. Dime. Fueron accionistas por 3-4 años, nada más. Exacto. Inclusive, Skakta tuvo el avión Willa 1, el avión Willa 2, y posteriormente en los años 30, otra vez hubo un Junkers W-34 que se llamaba el Willa. Pero era, como quien dice, en homenaje a esos inversionistas originales de Neiva. Pero von Bauer se hizo a sus acciones y por eso logró la gran mayoría después. Gracias. Pero Jaime, en los informes que tenemos de accionistas de los años 40, lo que pasa es que se destaca o sea, en el año 30, porque estamos hablando, vamos, cuando compró, cuando las acciones las adquirió Pan American en el año 30, pero lo que pasa es que el grupo de acciones de von Bauer era muy grande, pero también había unos pequeños accionistas, había bastantes pequeños accionistas. Lo que pasa es que estaban unidos en grupos para poder manejar, es que el 80% era de von Bauer. De von Bauer personalmente. Sí, de von Bauer. Sí. Sí, señor. Qué bien. Muy bien.
No sé si hay alguna otra observación, alguna otra pregunta, algún otro comentario, Rafael, que vino ya tarde a la conferencia, si tiene alguna duda, algún interrogante que quisiera ventilar con los expositores. Activa el micrófono, Rafa. Rafa, activa el micrófono. Me llama mucho la atención. Te volvió a pagar. Me llama mucho la atención el tema, por lo que yo trabajo en el Centro Colombo Alemán, en donde partió prácticamente o estaba muy cerca del Escate, y allí hubo una misión técnica alemana. Interesante hubiese sido también que hubieran invitado, o no sé si la invitaron, a Annette Brailer, que fue la hija de uno de los pilotos de la Escalta. Pero es interesante todo esto que estoy escuchando, y la mayoría de todos estos datos ni lo sabía, porque yo soy del 51 y no tenía esa información, pero los felicito por abordar ese tema. Muchas gracias por darme la participación, Carlos. Okay, con mucho gusto. Bueno. Jaime, ¿hay algún, perdón, Carlos, ¿hay algún registro de que se fuera con trimotor Ford o con la flota conquistadora Neiva? No. Lo que sí hay es que en la guerra con el Perú, a partir del año 32, Neiva se convirtió en el centro de acopio de una cantidad de elementos para la guerra en el Perú, y era una parada obligatoria. Salían de Palanquero, Neiva, y seguían hacia el sur. Pero sí se convirtió en un sitio muy importante durante la guerra con el Perú, entre el 32 y el 34. Sí, pero yo no he visto registros. Pero no los Escata. Pero Escata, ya los Junkers de Escata no estaban volando ya a Neiva, porque llegó el tren y los desplazó totalmente. Sí, entonces, o sea que los trimotor y los Boeing 247 no operaron en Neiva. No operaron en Neiva. Tenemos información de que cuando se construyó el aeropuerto de La Manguita, ya eran los DC-3 de Avianca en el año 40. Dios te bendiga. Tómate la pastilla. Okay. Bueno, creo que ha sido una conferencia, una sesión muy productiva, a pesar del recreo que tenemos ahí con el intrépido personaje que se metió a la conferencia y algunos los rebautizó de forma interesante. No me resta sino decirle a Mauricio y a Jaime muchas gracias por su dedicación, por todo este trabajo investigativo, y nos queda dentro de esta serie, dentro de la serie Escata, una nueva aventura, que es el vuelo a Bogotá, para terminar todo este año de celebración de los 100 años de Escata, y especialmente los 100 años de los icónicos vuelos que estos alemanes hicieron para poner a Colombia a volar desde Barranquilla. La conferencia que vamos a hacer sobre el vuelo a Bogotá, creo que vamos a hacer alrededor del 12 de diciembre. Eso todavía tenemos que cuadrarlo con Jaime y con Mauricio. Y pues obviamente los esperamos a todos. Vamos a tomar las medidas de seguridad para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó hoy. Tenemos que ver si... Carlos, pero el hacker todavía está, porque ahí le cambiaron el nombre a Miriam y le pusieron iPhone. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. Tal vez, yo estuve tratando de entrar y no pude. No, Carlos, tal vez antes de terminar, me gustaría invitar a todos los que no han ido al museo a conocerlo y ver todo lo que hemos aportado nuevo y que la gente ha seguido aportando en las últimas semanas. Yo creo que de golpe el año entrante se nos queda chiquito el espacio que tenemos, pero va a tener que ya está, pasar el colegio para otro lado. O sea,
con las colecciones que hemos aportado Bill y yo creo que, y otras personas, Miriam con sus fotos que no estaban antes, pues obviamente que ya tiene cara de museo, como Dios manda. Realmente es algo Sí, está muy bueno. admirable por parte de Carlos y el apoyo que hemos tenido de la Fundación y del Colegio Alemán. Bueno. Y ojalá se No, yo pueda abrir al espero, público en un futuro. sí. Bueno, Yo espero que les haya gustado la narración de Reinaldo Matiz. A mí me parece espectacular, pues. Lástima que no, Muy es que no buena. encontraba como imágenes para ponerle a esa narración, pero es fabuloso, ¿sí? Sí, Muy realmente sí. Sí. Muy interesante, sí. Carlos, te tengo una moción. Nosotros ahora cumplimos el 21 de noviembre, este sábado, 50 años de habernos graduado en el colegio alemán. Sí. Tuvimos contacto con Tante Gretel, con Lobo, y tuvimos una reunión virtual por Google Meet. ¿Será que nos invitas formalmente a conocer ese museo? No sabemos el horario, no sabemos cómo es eso. No vaya a ser que nos metan otra hackeada, ¿ok? No, Rafael, Ay, Tante Gretel. obviamente que son bienvenidos al museo. Lo único que tienen que hacer es ponerse ustedes de acuerdo y avisarme cuándo estarían en disposición de ir a visitarlo y con mucho gusto lo abrimos para ustedes. Así que no hay problema. Lo mismo para ti, Melissa. Con mucho gusto Ok. lo abrimos para que lo veas allá. Está, aunque no corre permanentemente, pero está la película del Capitán Kabuya, que tú sabes muy bien de quién estamos hablando. Sí. Y de ese señor sí me acuerdo yo, porque cuando muy pelado me obligaron a ir al entierro del señor Schnurbusch y me pareció una jartera horrible. Ay. Te obligaron. Sí, es que tenía 7 años y también lo obligaron. Ay, yo no conocía a Fati, yo tampoco lo conozco, imagínate, eso fue, imagínate. Ya, yo tenía 7 ¿En qué años. año fue eso? Él murió a los 70 y pico de años, sí. Sí, pero yo no me acuerdo de qué año. Yo no sé, Rafael, si tú te acuerdas, Rafa. Cuenta 7 y resta 70. 59. Sí. ¿De quién, Carlos? ¿De quién? De Wilhelm Schnurbusch, uno de los pilotos de la SCATA, que es mi bisabuelo. Pero Wilhelm no fue el piloto, Ya. fue el mecánico, ¿no? Fue el que realmente Pues hizo sí dice que Carlos tenía 7 años, fue en el año 61, porque ahí está está el mausoleo de Schnurbusch ahí Fíjate tú, Carlos, coincidencialmente, en el día de ayer tuve el portafolio de fotos del amigo Brailer, y están allí todas las fotos en las que él volaba, en las que voló creo que fue a Neiva y también a la ciudad esa desaparecida. Ayer precisamente estuve hojeando esas fotos con nuestra común amiga Annette Brailer. Sí, y corrijo, sí, él no era piloto, él era el ingeniero que hacía todas las piruetas para que los aviones pudieran volar. Yo digo piloto porque entiendo que él voló en la Primera Guerra Mundial, pero era ingeniero, sí. Sí, él vino como piloto y como ingeniero, ¿sí? Sí. Sí. Aquí está, saluda, papi. Hola, Billy. Hola. ¿Cómo estás? Estoy en la reunión de las catas. ¿Ya? Qué pena, sigue. Sí. Hay que traer a Nete, Carlos, hay que traer a Nete. Bueno, Arete siempre ha sido invitada a estas reuniones, ¿no? Ella está dentro del grupo de Escata y dentro del grupo de Escata se circula la invitación a estas reuniones, ¿ok? Así que, y ella ha estado en varias de estas, ¿no es cierto? Ok. Pero indudablemente le voy a refrescar la invitación para la de diciembre, que es como te digo, el icónico vuelo a Bogotá, donde Scata se ganó el premio que estaba ofreciendo el gobierno nacional para los primeros que llegaran a Bogotá, y de ahí la leyenda de aquel avión metálico que sobrevoló el Capitolio y bueno, fue ya realmente un hito para los bogotanos, ¿no?
Carlos, y es que va a enriquecer la reunión por las fotos que ella podría compartir. Sí, indudablemente. Créeme que se le va a insistir para que asista, porque ella tiene obviamente mucho que aportar en toda esta historia y será invitado a que lo haga. Y respecto al curso de ustedes, hombre, simplemente pónganse de acuerdo y me avisan y hacemos lo necesario para que les abra el museo y pues lo puedan visitar. Realmente el museo está abierto al público, lo único es que tienen que anunciarse para poder visitarlo, porque obviamente no hay un guía permanente dentro del museo, ¿no? Ojalá y esta vez que me contestes, Carlos, me hayas incluido en tu agenda telefónica, porque cada vez que te llamo me dice, ¿con quién hablo? No es posible. Rafa, los trapos sucios no se sacan en público. Claro que sí. Hombre, esos son limpiecitos. Y los podemos lavar con Paulaner cuando quiera. Vamos a ver, contesto. O sea, Melissa, Andrés Kram Snorbush es tu hermano, ¿o qué? No, Andrés fue el que escribió el artículo del Capitán Cabuya. Yo soy hija de Guillermo Sierra, de Billy. Billy de Billy. Sí. Claro. Exacto, ya saben, yo soy nieta de Gerda Schnurbusch, que era hija de Wilhelm, del ingeniero. Sí. Sí, porque Andrés me escribió una biografía Andrés me escribió una biografía de tu abuelo muy bonita. Yo la vamos a publicar en la Universidad del Norte. Ay, eso es lo que me hacía falta. Sí, él me escribió una biografía muy bonita de tu bisabuelo. Sí, él es primo mío, exacto. Él es de la parte de Schnurbusch, pero por el lado de como... los Kram, sí. Exacto. Sí. Ah, bueno. Carlos, entonces yo te paso mañana lo del viaje a Puerto Berrío, ¿sí? Ok, para mandárselo entonces a Adolfo Meisel. A la universidad. Listo, muy bien. Bueno, pues. Me resta agradecerles a todos en nombre de la Fundación Colombo Alemana. Mil gracias y nos esperamos próximamente. Ya les estaremos anunciando para hacer la reconstrucción del icónico viaje a Bogotá. Muchas gracias, muy amable. Maravilloso. Gracias. Una buena noche. Gracias por aceptarme, muy amable. Lo mismo. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Bueno, entonces yo también me despido. Bueno, bien. Muchas gracias por todo, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Carlos, entonces yo voy a hablar a ver si a qué horas puedo averiguar lo de la hélice. Sería en la tarde porque yo en la mañana tengo terapia, entonces yo te aviso. Listo, perfecto. Excelente. Ok, perfecto. Listo, feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Chao, Miriam, un abrazo. Chao, lo mismo. Hasta luego, Mauricio y Jaime. Carlos. Bueno, chao. Chao.